Muy buenas tardes, hermanos. Bendiciones a todos los que están viendo o van a ver este video. Este video va a ser relativamente corto. Se trata de un tema que está dando vueltas en las redes y he visto parte de algunas conversaciones con cristianos católicos y los hermanos protestantes de diferentes denominaciones, pero en especial con los neoevangélicos, porque con protestantes históricos posiblemente no haya tanta diferencia, tanto roce en este tema. Yo creo que aclarando o hablando, entrando en materia, entrando en lo que es esta enseñanza, yo creo que no tendríamos problemas, estaríamos de acuerdo en muchas cosas. Pues con personas que razonan, que están abiertos al diálogo respetuoso. Con fanáticos muy difícilmente se puede llegar a un acuerdo, a dialogar, o podríamos encontrar, ¿no?, terreno que tenemos en común. Bien, el tema que ha estado dando vueltas ahorita es si Dios muere, si Dios murió. Y lo que he visto, en lo poco que he visto, tanto con hermanos católicos como con hermanos no católicos, es que no es que estén mal mis hermanos católicos, simplemente se necesita, con lo poco, de nuevo, posiblemente ya alguien lo haya explicado de una manera más clara, y yo no lo he visto, posiblemente, no estoy diciendo que nadie lo ha hecho. Pero este tema requiere de una explicación más profunda y lógica. No voy a entrar en profundidad en la Biblia porque yo creo que esto es más que sentido común. Es sentido común. Vi un par de videos cortitos. Uno de un debate supuestamente que tuvo un supuesto pastor Manuel Solís, que ojalá le llegue este video, y el hermano Ibram, creo que se llama. No recuerdo bien su nombre, pero creo que es Ibram. Supuestamente hay un debate con él. Y luego este señor, obviamente, ¿no?, Eduardo Gutiérrez, que aprovecha esto para vender, que también hizo un video sobre esto, creo, y citó algunos protestantes, algunos evangélicos, neoevangélicos, hablar sobre este tema. Vi un partecito del diálogo. Bien, Dios muere. Esa pregunta, a simple vista, superficialmente, puede sonar escandaloso y a herejía, cuando se sabe bien que es herejía. A herejía. ¿Cómo es eso de que Dios muere? Si Dios muere, todo deja de existir, porque todo depende de Dios, el cual es verdad. Si Dios dejara de existir, en teoría, pues todo se viene abajo, pues de Él dependemos. Bueno, ¿qué queremos decir los cristianos cuando decimos que Dios muere? Aclaremos esto, usemos sentido común y espero que después de haber dicho eso, quizás otro hermano lo aclare mejor, pero después de haber dicho eso, espero que las cosas se aclaren y seamos honestos y digamos, oh, bueno, desde ese punto, ok, estamos de acuerdo. Pero con lo poquito que había escuchado de lo de Eduardo Gutiérrez y compañía, es decir, Eduardo Gutiérrez empieza, aquí tomé unas notas nada más, dice que Eduardo menciona sobre si Dios murió, si la divinidad. Eduardo tiene muchos errores, demasiados. Eduardo parte a lo que se le conoce en los debates como un hombre de paja. Es haciendo una falacia de hombre de paja, porque empieza asumiendo algo que nosotros no creemos y desde ahí se va para allá, o sea, se va destruyendo lo que creó él, cuando en realidad no creemos lo que Eduardo dijo. Lo siento, Eduardo, pero su teatro se le vino abajo. Eduardo dice, la divinidad de Dios murió. O sea, los católicos dicen que la divinidad de Dios murió. No decimos esto. Eduardo dice, la necesidad de los católicos de tener a María como madre de Dios, o sea, mariolatría, hace que nosotros digamos que Dios murió y todo eso lo relacionamos a la maternidad divina de María. No, nada tiene que ver con eso.
La Mariología no tiene nada que ver que digamos que Dios murió para que así elevemos a María y cosas semejantes. Nada tiene que ver. Los protestantes históricos aceptan que María es madre de Dios. Los protestantes históricos, ¿por qué? Porque Jesús es Dios. Por implicación, María es madre de Dios. Esto de negar la maternidad divina de María, eso es relativamente nuevo. Son los grupitos raros que están saliendo hoy en día. Con todo respeto. Pero eso de aceptar la maternidad divina de María, eso lo aceptan los protestantes. ¿Por qué? Porque es sencillo. Porque decimos que si Jesús es Dios, el Verbo, segunda persona de la Santísima Trinidad, que se encarnó, se hizo hombre en el vientre de una mujer, por implicación, esa mujer es madre del Verbo encarnado. Es decir, María es madre de Dios encarnado. Así de sencillo. Eso es lo que decimos. Entonces, una cosa de la necesidad de tener a María como madre de Dios, nada tiene que ver con Eduardo. Usted, con todo respeto, no sabe lo que está diciendo. Aquí la pregunta es si Dios murió o no. Dice luego, a achacar, es una herejía. Por lo que he visto con mis hermanitos protestantes evangélicos, ¿qué concepto tienen ellos de herejía? Para ellos herejía es escuchar algo que ellos no conocen y que les parece escandaloso. Eso es herejía. Y eso no es herejía. Tómense su tiempo, hermanitos, vayan a la historia, lean, busquen, analicen, procesen. ¿Qué es herejía? ¿Cuándo se aplica herejía? ¿Cómo se aplicaba herejía en los primeros siglos? ¿Cómo desarrolló el término herejía? ¿A quiénes se aplica la herejía? ¿Qué criterios tiene que llenar cierta persona para achacarle el término de herejía? Usted no le diga herejía a algo que usted no entiende y que le parece escandaloso, porque eso no es herejía, eso es fanatismo, póngale otro nombre. Pero herejía no es. Entonces, Eduardo invita a unos sujetos, con todo respeto, a dialogar sobre este tema. Personas que no saben lo que están hablando, que se hacen llamar predicadores. Un tal Anthony, si mal no estoy, Anthony Lastra, que dice que este muchachito va en el autobús a predicar la palabra a Perú. Y le preguntan sobre eso, sobre el problema del que si Dios murió o no. Y dice que eso comienza con la herejía, que es con una herejía satánica del mismo infierno. Y estos son los sujetos que dicen que van a predicar la palabra. Con todo respeto, hermano, edúcate. No sabes lo que estás hablando. No seas vergüenza para el cristianismo. No seas vergüenza para tus hermanos mayores, los protestantes, históricos, que por lo menos ellos tienen un mayor conocimiento en teología que tú. Lo siento. Pero es así. No tomes esto como que te estoy criticando, que te estoy maldiciendo. No. Es una corrección fraterna. Edúcate, porque no sabes lo que estás hablando. Escupiendo odio a los demás por algo que tú no entiendes no te hace cristiano, te hace un fanático. Por personas como tú, las personas allá afuera que no creen en el cristianismo se ríen, se burlan de nosotros. Porque dice que estamos laqueados, tenemos encerrado la razón, estamos privados de la razón, y no es así. Dios nos hizo seres racionales. El problema es que hay muchos que no lo aplican o no lo saben. Entonces, herejía satánica, herejía de esto porque no entiendes, discúlpame, edúcate, hermano. Aquí como que Eduardo, hay que aplaudirle lo que hizo Eduardo, porque aquí Eduardo como que intenta corregir a este muchachito que tiró el balón afuera, o sea, se fue lejos. Aquí lo corrige y más o menos le trata de explicar, espérate, nosotros creemos esto, por si no sabías. Lo corrige un poco. Ellos están asumiendo que los cristianos decimos que la divinidad dejó de existir de Cristo. Ahí está el error, y espero que ahorita aclaremos esto y por lo menos digan, ok, espérate, de esta manera sí, pues la cosa cambia, ¿no? Bueno, ¿qué queremos decir los cristianos católicos con que Dios murió? Eso merece una explicación.
No nada más, Dios murió, sí, punto, se cerró, caso cerrado, porque suena a herejía, como dicen nuestros hermanos. Bien, voy a citar dos partes del catecismo que habla sobre esto. Quiero ser breve este video. Entonces vamos al numeral 468, 469 y 470 del catecismo. Dice: después del concilio de Calcedonia, algunos concibieron la naturaleza humana de Cristo como una especie de sujeto personal. Contra estos, el quinto concilio ecuménico de Constantinopla, el año 553, confesó a propósito de Cristo: no hay más, aquí estoy citando al concilio, no hay más que una sola hipóstasis o persona, que es nuestro Señor Jesucristo, uno de la Trinidad. Por tanto, todo en la humanidad de Jesucristo debe ser atribuido a su persona divina, como a su propio sujeto. No solamente los milagros, sino también los sufrimientos y la misma muerte. El que ha sido crucificado en la carne, nuestro Señor Jesucristo, es verdadero Dios, Señor de la gloria y uno de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa así que Jesús es, este es el numeral 469, la Iglesia confiesa así que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre. Él es verdaderamente el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, nuestro hermano, y eso sin dejar de ser Dios, nuestro Señor. El 470 dice: puesto que en la unión misteriosa de la encarnación la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida. Escuche bien, puesto que en la unión misteriosa en la encarnación la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida. Deben entender esos términos porque de ahí nacen confusiones como las que estamos viendo ahora. La Iglesia ha llegado a confesar con el correr de los siglos la plena realidad del alma humana, con sus operaciones de inteligencia y de voluntad, y del cuerpo humano de Cristo, pero paralelamente ha tenido que recordar en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido. Todo lo que es y hace en ella pertenece a uno de la Trinidad. El Hijo de Dios comunica pues a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Así, en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente los comportamientos divinos de la Trinidad. Aquí no voy a tener problemas con alguien que acepte la Trinidad de personas. Aquí va a haber un problema con los que no aceptan la Trinidad de personas y son los que piensan, aceptan o creen que es una manifestación. Son tres manifestaciones y no personas. Ahí hay un problema, pero es un grupito por aparte. Es un grupito por aparte. Aquí vamos a hablar sobre personas que creen en la Trinidad. Bien, Dios está compuesto, si le podemos decir así. En Dios hay tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas distintas, un solo Dios. Dice Juan en su prólogo, en Juan 1:1, dice que en el principio ya existía el verbo o la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y dice luego que el verbo se encarnó. O sea, esa palabra, el verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Dice que el verbo se hizo carne. No que el verbo tomó forma de carne, que aparentemente que tomó parte de humanidad. No, ese verbo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne. Eso tiene implicaciones, porque enseña a la Iglesia que la humanidad de Jesucristo es 100% humana y la humanidad de Jesucristo es 100% divina. No se puede separar. Se pueden explicar, pero no se pueden separar. No podemos decir, no es que la humanidad, no es que, no, como dice la Iglesia, en el Jesucristo histórico, hace 2000 años, el que caminó era Dios caminando, era Dios comiendo, era Dios que tenía sed, era Dios el quien lloró por su amigo Lázaro. Era la humanidad y la divinidad, sin separarse, dos voluntades, dos naturalezas, una persona. Ahora, ¿por qué decimos que Dios murió?
Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Eso estamos de acuerdo. Ahora, si vamos a seguir el principio interpretativo de los hermanos separados, vamos a separar la humanidad de la divinidad. Entonces fue Cristo, el hombre humano, el que murió en la cruz. Entonces, ¿cómo un hombre humano, una naturaleza humana, va a redimirte de los pecados? Simplemente no puede. Si lo separamos, no se va a poder. No tiene lógica. Si no es Dios quien muere, ¿quién te va a redimir? Un simple hombre no te puede redimir. Entonces aquí viene el problema. Entonces, ¿cómo está eso de que quién murió? Entonces, para entender esto, y esto va a ser fácil si estamos abiertos a usar el sentido común. Yo voy a hacer una pregunta retórica, es decir, voy a hacer una pregunta dado que no tengo a un hermano evangélico aquí de frente, y aunque lo tuviera, ese hermano no va a representar a toda la comunidad evangélica, porque pues, cada quien tiene su propio concepto. Pero voy a hacer una pregunta retórica. ¿Qué es para ti, hermano evangélico, la muerte? ¿Cuál es tu concepto de muerte? Piensa. ¿Qué es para ti la muerte? Muerte, murió. Ahora yo te pregunto, te voy a dar el concepto cristiano, pero ¿cuál es tu concepto como cristiano protestante y para ti evangélico que te dices cristiano, en especial los que están haciendo sus videos? ¿Qué es para ti la muerte? Te hago otra pregunta. ¿Para ti la muerte es dejar de existir? Si la muerte para ti es dejar de existir, entonces por ahí tienes razón. Por eso es que estás confundido. Pero espérate, la filosofía no te apoya a ti. La filosofía está de acuerdo en que el hombre posee tanto dos componentes, materia y espíritu. El cuerpo, el material muere, va y se entierra y se va a la tierra. Pero el espíritu no muere. La filosofía no te dice qué pasa con el espíritu. Dice que el espíritu no muere, pero no sabe qué pasa. Aquí es donde viene a jugar su parte la teología, pero no vamos a entrar ahí. Entonces, si el espíritu no muere, ¿qué pasa con el espíritu? Creo que ya nos vamos entendiendo, ¿va? Entonces, si para ti el concepto de muerte es dejar de existir, cesar de existir, o sea, ya no, entonces yo entiendo tu punto, pero para nosotros los cristianos, la muerte no significa dejar de existir. Para nosotros los cristianos, la muerte, el concepto de muerte, la naturaleza, la muerte es la separación de cuerpo y espíritu. Eso es la muerte para nosotros. Yo cuando muera Byron, mi cuerpo se va a ir a la tierra. Un día resucitaré. Mi cuerpo se va a ir a la tierra. Pero mi espíritu no va a morir. Mi espíritu va a ir a donde tiene que ir. Mi espíritu va a ir a donde tiene que ir. Pero no va a dejar de existir. Entonces, bajo ese concepto, si la muerte para nosotros cristianos que ha venido desde el principio, y por ahí unos citan a Orígenes tratando de decir que Dios no murió, y donde condenando que a un tal Celso, si mal no estoy, pero es Orígenes a quien dicen el padre de la iglesia. Orígenes condena esto de que los que piensan que Dios murió. Primero, Orígenes no es un padre de la iglesia. Orígenes es considerado escritor eclesiástico. Orígenes tenía su teología, sus conceptos erróneos. No llenaba los criterios para ser considerado padre de la iglesia. Llenaba algunos, por ejemplo, era de la antigüedad. Tenía uno de los criterios era que tenía que ser antiguo, de los primeros siglos. Otro de los criterios es que tenía que tener una ortodoxia en su doctrina, y ahí es donde Orígenes tenía problemas. Entonces, Orígenes no es padre de la iglesia, Orígenes es escritor eclesiástico. Lo citan para tratar de darle peso a su doctrina, pero nada tiene que ver. Bien, para nosotros los cristianos, la muerte no es dejar de existir. La muerte es separación de cuerpo y espíritu. Ahora te pregunto, bajo ese concepto, ¿Dios hecho hombre experimentó la muerte? Yo creo que ahí ya nos vamos entendiendo, ¿verdad? Dios, la segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre, se hizo carne, ¿experimentó la muerte? Por supuesto que experimentó la muerte. La misma escritura dice en Primera de Pedro 3, tenía aquí esto, Primera de Pedro 3 creo, cuando dice que el Espíritu de Jesús
bajó a predicar a los espíritus encarcelados, mientras su cuerpo, obviamente, estaba en la tumba. Entonces, en Cristo, Dios, una persona con dos naturalezas, con dos voluntades inseparables, Cristo, la persona de la Santísima Trinidad, la segunda, experimentó la muerte al haber separación de cuerpo y espíritu. Esa es la muerte que los cristianos creemos. Nosotros no decimos que Dios dejó de existir, Padre dejó de existir, el Espíritu Santo dejó de existir por 3 días. No decimos eso, no va a encontrar usted eso si es que no nos achaque cosas que no creemos. Cuando decimos que Dios murió, estamos diciendo que en Cristo, la persona de Cristo, 100% Dios, 100% hombre, hubo una separación de cuerpo y espíritu. De esa manera fuimos redimidos. De esa manera. Yo sé que es profunda esta teología, yo sé que es un misterio que nuestra razón apenas y se puede entender tantito, lo que Dios permite darnos a entender, porque es un misterio de Dios. Vamos, ¿quién va a atravesar los conocimientos de Dios? Sabemos con nuestras limitaciones lo que Dios nos ha permitido. Y con nuestras limitaciones podemos entender eso, y es lo que siempre hemos creído. Nada tiene que ver que María, eso fue por implicación, por haber condenado una herejía arriana allá en los primeros siglos. No porque le querían ensalzar a María, sino no por defender una mariología, sino por defender una cristología en principio, por defender una cristología, la divinidad de Cristo, y por implicación obviamente tiene que ver con María. Vamos, usemos el sentido común. Entonces, decir que Dios murió no es herejía cuando se explica. Cuando decimos que Dios murió, nos estamos refiriendo a la segunda persona de la Santísima Trinidad que se hizo hombre, se hizo carne, comió, bebió, lloró, fue igual a nosotros, menos en el pecado. Esa segunda persona de la Santísima Trinidad que tomó carne, experimentó la muerte. Sí, en el sentido que se separan su cuerpo y su espíritu por 3 días. Y luego se vuelven a unir, y es donde sucede la resurrección. Eso es tan sencillo, tan simple, y espero que esto llegue a don Eduardo Gutiérrez, a Manuel Solís, creo que se llama, y a todos los muchachos que se la pasan escupiendo odio. Por favor, edúquense y no seamos una vergüenza para el mundo allá afuera, no seamos una vergüenza para el cristianismo. No manchemos, no escupamos el rostro del Señor, que ya tan escupido está con nuestros pecados y con cuánto escándalo que se está viviendo. Espero que quede esto un poquito claro. Cualquier pregunta es bienvenida sobre el tema. Muchísimas gracias por su atención, y disculpen por el tiempo que les quito.